para trabajar la propiocepción. Creo que alguien les pusimos la temática de propiocepción, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, ya vamos a bajar el libro que hemos estado utilizando para sacar las preguntas y todo ese tipo de cosas que lo tenemos acá. Entonces, me van a hablar de esto, me van a hablar de redes neuronales, ¿no es cierto?, dentro de su trabajo que tienen cada uno de ustedes, ¿ya? Fíjense ustedes, cuando hemos hablado, ¿sí? Hablamos ya de la parte motora, ya terminamos de hablar dentro de la parte sensitiva, pero ahora vamos a hablar de la parte motora. Y cuando hablamos nosotros de la parte motora se puede dividir en fases, ¿sí? Se puede dividir en fases. ¿Qué fases en las que se pueden dividir? Número 1, en el plan motor. Número 2, en el programa motor. Y número 3, en la ejecución motora. Fíjense que en el plan motor, nosotros tenemos que están implicados. ¿Quiénes están implicados en el plan motor? Verán, está planificando. Sí, está planificando ya. Las áreas corticales, subcorticales implicadas en el control de movimiento. Ya vamos a ver cuáles son. Esas son las que están, ¿qué? Las que están inmiscuidas en el plan motor. Pero nosotros hablamos ya que existe una corteza asociativa. Entonces, entre el plan motor y el programa motor va a haber la corteza cerebral, que va a ser la corteza cerebral asociativa, que muchos de ustedes en sus trabajos, cuando hablemos de postura, van a decir, la corteza cerebral está funcionando, el área cerebelosa está funcionando, el área motora primaria, y no es cierto, está funcionando los ganglios basales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego del plan motor, la corteza se asocia y se da el programa motor. O sea que aquí, ¿qué está diciendo? Aquí está diciendo cómo se va a hacer. ¿Sí? Ahí toman acción los ganglios basales, el cerebelo, el tálamo que está transmitiendo la información y la corteza premotora. En el programa motor, va. Y fíjense que aquí es muy elocuente la imagen que le pone, porque dice, ve, los ganglios basales va la información al tálamo. De la corteza cerebral asociativa va tanto a la corteza premotora, pero la corteza premotora, y no es cierto, a la corteza motora primaria. Y del cerebelo también, vean, se están asociando. Entonces son redes neuronales básicamente que se están formando para dar una respuesta. Entonces el plan motor, el programa motor, y luego todo en la corteza motora está la ejecución motora. Ejecución motora que va a ¿qué? Gracias a la principal motoneurona, digamos, o la principal vía piramidal que se da es la corticoespinal, ¿sí? Que va desde la corteza hacia la médula espinal. Entonces, fíjense cómo sigue la ejecución motora. Va de la corteza motora y ya está, ya se hizo todo esto, el plan motor, el programa motor, todo en la corteza, esas redes neuronales. Va a la corteza motora primaria y de ahí ya sale la acción. Corteza motora, tronco del encéfalo, a la médula espinal, ¿sí? Y de la médula espinal ustedes ya saben qué sale. Sale la motoneurona, ¿sí? Sale la motoneurona hacia los músculos. Y ahí se ejecutó la acción. Estas son las fases de la acción motora voluntaria. O sea, lo que yo estoy diciendo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, 3 centros superiores principales del control del movimiento, ¿sí? Fíjense que la mayoría de actividades deportivas acarrean el control y coordinación de centros superiores. Y ahí yo les ponía mucho de ejemplo, ¿sí? Fíjense, cabecear un balón al arco, pongamos así, cabecear un balón al arco, ¿sí? ¿Qué les incluye a ustedes? ¿Sí? Fíjense que la coordinación, ¿sí? El control y la coordinación son de centros superiores, porque si yo quiero cabecear un balón, tengo que ver la distancia que va el balón, ¿sí? La fuerza con la que va el balón. Tengo que saber la parte de cómo impactar el balón, ¿sí? Si me voy a básquet, tengo que saber cómo me va a dar el pase, de qué manera me va a dar el pase. Mucha parte, y no es cierto, visual. ¿Por qué? Porque, como saben decir, ve, está amagando que va a dar el pase para allá, total, me mira para acá. Entonces, fíjense, todo eso es control y coordinación de centros superiores. No puede ser solamente, le dice, no, ya se vuelve el reflejo. Se vuelve el reflejo, ¿por qué? Porque ya está grabado acá adentro. ¿Sí? Entonces ya está grabado en los centros superiores cerebrales, ya está grabado esa acción. Por eso dice, no, estoy viendo para allá y
Sí, ya le vi con el rabo del ojo que mi compañero estaba acá, o ya hace la posición. ¿Y eso se logra con qué? Con el movimiento y con la parte de repetición. ¿Sí? Si me voy al boli, ¿no es cierto? Yo ya sé que si él va a ganchar, y ¿no es cierto? De esa manera, o está amagando para poner el pase, está amagando para ese lado, total, se vira su cuerpo y da el pase para el otro lado, y ya sabe quién tiene que alzar las manos, cómo tienen que coger, ¿sí? Eso se logra ¿con qué? Sí, con el entrenamiento. Pero todo eso tiene que estar grabado acá, ¿sí? En los centros superiores cerebrales. Y tiene que estar coordinado, porque fíjense que ustedes, ¿qué tienen que coordinar? La parte visual, ¿sí? La parte visual tienen que coordinar, y no es cierto, con la parte del equilibrio, con la parte cerebelosa, y no es cierto, con la área motora primaria, cómo tienen que moverse, cuánto tienen que saltar, ¿sí? Entonces, eso hablamos que es algo macro, ¿sí? Es algo macro cuando hablamos de las diferentes actividades deportivas. ¿No es cierto? No es que yo ya lo hago innato, sí, pero lograste a través del entrenamiento, a través de tus cualidades físicas, a través de tus recuerdos que tienes en la parte cerebral. Entonces, los centros superiores cerebrales básicamente son tres, ¿sí? Cuando hablamos de corteza motora primaria, ¿sí? Que ya me hablarán mucho más del cerebelo y de los ganglios basales. ¿De qué se encargan cada uno? Fíjense que la corteza motora primaria se va a encargar, ¿sí? Se va a encargar del control de los movimientos finos y discretos. Las neuronas son neuronas piramidales que se encuentran en el área motora primaria, localizados en el lóbulo frontal en la circunvolución precentral. Nos van a hablar de un homúnculo también ahí, ¿sí? Del homúnculo de Penfield, en donde tiene diferentes estructuras. El homúnculo es la estructura de la corteza motora primaria y las zonas en que está gobernando o dominando. Sus tractos son tractos extrapiramidales, o sea que ¿se acuerdan que decíamos de un plan motor? Sí, de un plan motor que teníamos, de un programa motor, teníamos la ejecución, y de la ejecución salía de la corteza motora primaria. ¿Y a dónde se iba? Se iba básicamente hacia la médula espinal. Entonces ahí tenemos esos tractos extrapiramidales que son córtico-espinales, o sea que van ¿desde dónde? De la corteza cerebral, del área motora primaria, hasta la médula espinal. Y ya saben que de la médula espinal, ¿qué tiene que salir? La motoneurona. Entonces, esos ya son fibras o son neuronas piramidales que forman esos tractos extrapiramidales. El principal, porque de pronto algunos me van a hablar de otros tractos, y no es cierto, también son extrapiramidales, que son básicamente para la postura, ¿sí? Para la postura, para las oscilaciones, son otros tractos extrapiramidales que se dan entre la corteza cerebral y la médula espinal. Pero el principal es el extrapiramidal, formado el denominado tracto córtico espinal. Dan el control voluntario a nuestro movimiento. Las destrezas aprendidas de naturaleza repetitiva o estructurada se almacenan en ese sitio. Fíjense, en el lóbulo frontal, y no es cierto, en el área motora primaria, ahí todas esas destrezas que ustedes van aprendiendo desde niñitos, y no es cierto, de naturaleza repetitiva o estructurada, se almacenan en ese sitio. Por eso los dicen como banco de los recuerdos de las actividades motoras de destreza. ¿Sí? O sea que todo el entrenamiento que ustedes están haciendo, todo lo que le están haciendo, que camine normalmente, que sepa correr, y no es cierto, que es repetitivo, que sepa hacer su gesto técnico, ¿sí? Que sepa hacer su gesto técnico, que sepa lanzar el balón, y no es cierto, cómo lo hace, todo eso se está guardando acá. ¿Sí? Que sepa darse un rol, ¿sí? Que sepa hacer una media luna. Todo eso de ahí, de naturaleza repetitiva, esas destrezas, están siendo guardadas ahí en ese banco de recuerdos de las actividades motoras de destreza. ¿En dónde está? En el área motora primaria, en el lóbulo frontal, en la circunvolución prefrontal. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los recuerdos. Entonces, por eso decimos después, si eso es algo innato, no, lograste a través de tener un banco de recuerdos que tienes ahí de naturaleza repetitiva. Cuando hiciste muchas veces, fuiste haciendo eso. ¿Sí? Entonces ya fuiste guardando los recuerdos. ¿Sí? Fuiste guardando los recuerdos. Entonces, aquí tenemos la corteza motora primaria, área motora primaria. Este es el denominado homúnculo, ¿no es cierto? Que es la inervación motora. Fíjense ustedes, bueno, a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Por motivo de tiempo. Fíjense ustedes qué área ocupa cada uno. Y fíjense, a mí me llama bastante la atención el pulgar, ¿sí? El pulgar utiliza toda esta área motora más que el resto de dedos. ¿Por qué? Sí, casi como el antebrazo,
¿sí? Casi como el tronco, vean, solo el pulgar, una área específica para el movimiento del pulgar, ¿sí? Aquí lo tenemos. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas en la parte evolutiva, nosotros, y esto es lo que le da más valor al pulgar, en la parte de salud ocupacional, los dedos valen plata, si sufre algún accidente, ¿sí? Y dentro de eso, el que más vale es este de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque este nos permite la oposición y la reposición, ¿sí? Oposición y reposición, y esto es parte fundamental. ¿Cómo cogemos el esfero? Cogemos así, ¿sí? Sí, se nos hace difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo cogemos el esfero? Tratamos de coger de esta manera. Entonces, esa oposición, reposición. Imagínense, las piedras para prender el fuego. Sí, las piedras para prender el fuego. ¿Cómo tenían que coger? Oposición, reposición, y no es cierto, tenían que coger. Sí, y si se fijan mucho de los seres vivos, y no es cierto, si hablamos de los animales, no pueden hacer esto. Ni los chimpancés, a los chimpancés tratan de entrenarles, y no es cierto, para que hagan esto, y no es cierto, porque ellos también tienen un pulgar, pero no tienen desarrollado. Entonces, fíjense cómo juega una parte fundamental solamente el conocer el pulgar, y fíjense el área motora específica, y no es cierto, la inervación motora que tiene el pulgar, ¿sí? Por eso tiene mucho movimiento, y no es cierto, es muy fuerte este pulgar. Fíjense, bueno, ahí tenemos de la cadera, de los pies, de los dedos de los pies también, y no es cierto, del tobillo, ¿sí? El tobillo también es una zona que tiene mucho control motor, ¿sí? Fíjense el tobillo. ¿Por qué? Porque el tobillo es parte de sustento de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso lo trabajamos mucho. Y bueno, para los que dicen otra cosa también, y no es cierto, fíjense quién también tiene bastante control motor, ¿sí? La lengua, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pueden tener cuerdas bucales. El aire entra y sale. Pero para poder emitir sonidos, nosotros necesitamos, ya tenemos la caja de resonancia, ¿no es cierto? Que es nuestra cavidad oral, nuestra cavidad nasal, ¿y no es cierto? Pero necesitamos un instrumento, ¿para qué? Para que pueda emitir los sonidos, ¿sí? Entonces, la lengua es ese instrumento, y por eso también necesita un control eficaz en la parte motora. La parte de deglución, ¿sí? La parte de deglución, imagínense si no hubiera tanto control motor en la deglución. Ustedes podrían hacer esto, pasarse la saliva, ¿no es cierto? Y cuando se pasa la saliva, ¿qué pasa? La laringe sube, se tapa, y no es cierto, la epiglotis, y pasa la saliva hacia la parte posterior. Imagínense que la saliva pasara hacia la laringe, hacia la tráquea. Sí, básicamente nos morimos, ¿no es cierto? ¿Y cuántas veces ha pasado ese tipo de situación? Entonces, este homúnculo ya nos marca qué parte de nuestro cuerpo, y no es cierto, tiene esta parte específica de la inervación motora, sí, que puede tener cada uno. Se encontramos en dónde, en la área, en el óvulo frontal, en la área precentral, ¿sí? Ahí encontramos lo que se denomina la parte de la corteza motora primaria. Aquí está, fíjense, corteza motora primaria. Encontramos lo que se denomina la neurona piramidal, ¿sí? En área motora primaria. Y este de aquí es el tracto córtico espinal, que va desde dónde? Desde la corteza, pongámosle 1 acá, ¿sí? Pongámosle 1. ¿Hasta dónde debe ir? Se va hasta la médula espinal. O sea, viaja desde acá, luego de que se dio el plan motor, el programa motor, este tracto córtico espinal viaja. Y aquí sucede parte fundamental en el bulbo. En el bulbo sucede la decusación de las fibras. Fíjense cómo baja por el mismo lado. Aquí está, ¿qué lado está? A ver, veamos, es contralateral, estoy viéndole de frente, ¿no es cierto? Lado izquierdo, ¿no es cierto? No estoy viéndole de frente, estoy viéndole como si estuviera yo. Lado izquierdo, ¿sí? Fíjense cómo baja por todos los elementos esta neurona, ¿sí? Esta neurona o tracto extrapiramidal. Y aquí sucede esto. Se va al otro lado, a lo que se conoce como decusación de fibras, ¿sí? Decusación de fibras. Por eso es que si yo soy diestro, mi área motora que está funcionando va a ser el izquierdo. Si yo soy zurdo, mi área motora que está funcionando va a ser la derecha. Y
siempre hay algunas estrategias, y no es cierto, nosotros a veces queremos que trabajen las dos áreas motoras. ¿Qué haremos si queremos que trabajen las dos áreas motoras? Tendremos que hacerles movimientos, ¿sí han visto? Y no es cierto, vos sí puedes trabajar tus dos áreas motoras, sí, haz con una mano esto y haz con la otra mano esto, y no es cierto, y se matan, y no es cierto, y no podemos hacer esto, y no es cierto, sí, estoy haciendo esto, y no es cierto, trata de coordinar tus dos áreas motoras. Sí, aplaude dos aquí. Y comienza con área de lenguaje también, y no es cierto, a decir 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, y no es cierto, y mandas a cada uno de sus compañeros. Son juegos en donde, ¿qué están trabajando? Están, a través de la repetición están trabajando las áreas motoras, ¿sí? Tanto cognitivas, tanto de lenguaje, y no es cierto, que estoy trabajando al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que se estimulen las dos áreas motoras, para que el lado izquierdo no nos sirva solamente para subirnos al bus, y no es cierto, sino también tenga su coordinación, ¿sí? Y cuando dice, y los que son ambidiestros, sí, los que son ambidiestros, y no es cierto, la parte genética ya les he dicho, pero el trabajo que se ha ido dando en la corteza motora primaria, porque algunos podemos reeducar, antes de darle la palabra a Pancho, podemos reeducarles, ¿sí? Y lastimosamente hace muchos años se les hacía la reeducación a la fuerza del área motora. ¿Por qué? Porque decían que un niño, ¿sí? Nacía malo, y no es cierto, era defectuoso si escribía con la izquierda. ¿Por qué? Porque genéticamente, y no es cierto, él era zurdo, y no es cierto, la mayor estimulación motora que él tenía era en el hemisferio derecho. Por eso él podía escribir con la zurda, era mucho más hábil con la zurda, pero anteriormente, hace muchos años, los profesores dirían que todos tenían que escribir por la derecha. ¿Y no es cierto? ¿Y qué les hacían? Inclusive les cogían y les amarraban la mano izquierda para que aprendan a escribir con la mano derecha. O sea, haciéndole una reeducación de su sistema nervioso. ¿Sí? Entonces ya se iba a educar que el hemisferio cerebral izquierdo iba a trabajar más, ¿no es cierto? Pero cada vez era diferente. Y eso ha pasado en algunas personas. En el sentido, dice, yo escribo con la derecha, pero soy más hábil con la zurda. ¿Qué pasó ahí? Las áreas motoras más estimuladas, y no es cierto, o perdió esa utilización de la parte izquierda, y no es cierto, por escribir con la parte derecha, o sea, fue algo repetitivo. Saben que con las acciones de tipo repetitivo estamos educando a nuestro sistema nervioso. Y eso es lo que pasó con algunas personas. ¿Sí? Entonces, fíjense, de pronto han escuchado, pregúntenle a sus abuelitos, si alguien ahorita es zurdo, de pronto su abuelito le va a decir, y él le ven a él escribiendo por la derecha, porque yo nací zurdo. Yo también sí soy hábil con la izquierda, dice. Yo soy hábil por la izquierda, pero a mí en la escuela me dijeron que yo tengo que escribir con la derecha. Sí, pueden hacer eso, pueden preguntar de pronto a personas mayores. Ahora ya no es cierto. Sí, inclusive, fíjense ustedes que todas las cosas y los pupitres de las escuelas, de los colegios, trataron de ir cambiando para que sean inclusivos. No sé si se han fijado. ¿Por qué? Para que tengan solamente una mesa y la silla. Porque antes tenían respaldar solamente para la mano derecha. Sí, esos no eran inclusivos. Tenían solamente para la mano derecha. Y el que escribía con izquierda, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer esto. Sí, porque no tenía un lugar donde asentar el brazo, digamos en sí, o un mayor sustento para escribir. Entonces, fíjense cómo ha variado, les pensaban que eran, pero siempre quedó con esa parte de que su hemisferio cerebral derecho, motor, trabajaba mucho mejor que el lado izquierdo. Por eso era la habilidad que tenía con la mano izquierda. Sí, los zurdos que se dicen, sí, pero por la adaptación en la escuela al escribir con la mano derecha, tuvo que hacer trabajar los dos hemisferios cerebrales, sí, en gran cantidad, y esos movimientos repetitivos son los que básicamente trabajaba totalmente, ¿sí? Entonces, ahí surge esto de Doctor, que, sí, sí, una pregunta. claro. Cambiar así, si alguien está acostumbrado, por ejemplo, nace genéticamente o no está destinado a utilizar, por ejemplo, la parte derecha, la mano derecha, y el rato que le obligan a cambiar, perdón, está acostumbrado a manejar la parte izquierda, y el momento que le obligan a cambiar a la parte derecha hay consecuencias.
porque, bueno, yo veo un ejemplo de mi hermano. Él eh, debía ser zurdo, pero a él en la escuela, como usted mencionó, le enseñaron a escribir con la derecha, pero actualmente, bueno, eso no sé qué dependerá, pero escribe feísimo. No sé si será por eso. Claro, por supuesto, porque no llegó a adaptarse totalmente. Sí, no llegó a adaptarse totalmente, entonces, por eso la letra es fea, digamos en sí, o tiene una mala caligrafía, sí, una caligrafía que no se comprende bien, por supuesto, sí, pero no se vaya más allá, sí, si de pronto yo tuviera una pérdida de mano derecha, podré adaptar a mi mano izquierda que pueda hacer lo que hacía mi mano derecha o con las mismas habilidades, le puedo adaptar, pero de pronto de que llegue a una habilidad total que tenía con la mano derecha, de pronto no pueda llegar a eso. Entonces, eso es más o menos lo que le pasó a su hermano. Al hacerle que no escriba con la mano izquierda y a obligarle que escriba con la mano derecha, y no es cierto, no tuvo la misma habilidad motora, y no es cierto, y nunca desarrolló esa habilidad motora o no le enseñaron de una buena manera a que vaya desarrollando esa habilidad motora para que pueda realizar esa actividad. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Si en este momento a todos nos pusiéramos una semana a hacer todas las actividades, nos pusiéramos la mano atrás, nos amarráramos y nos pusiéramos a hacer la actividad, los que son diestros con la mano izquierda, van a ver que muchas maniobras van a ser entorpecidas, hasta del mismo hecho de cómo tomar un vaso con agua. Va a ser así, medio raro, que elevo el codo por acá, que elevo por acá, y no es cierto, que más me pongo así para tomar el agua. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces, pero después de una semana, de pronto ya tengo mayor habilidad y puedo tomar. ¿Sí? Entonces, eso es una adaptación y es un entrenamiento neuronal. ¿Sí? Es un entrenamiento neuronal. Pero por eso siempre decimos también que se trate de entrenar los dos hemisferios cerebrales. Y por eso ustedes juegan. Y esa es la otra tarea que queda pendiente para la segunda parte del ciclo. Es hacer entrenamiento a través de juegos, la parte motora y la parte cognitiva. ¿Sí? Jugar tres en raya a través del movimiento. ¿Sí? Diferenciar colores a través del movimiento. ¿Sí? Si sale color amarillo, hacer zapitos. Si sale verde, hacer polichilenos. Si sale azul, hacer virarse hacia la derecha, virarse hacia la izquierda. Entonces, esa es una habilidad y ya nos vamos más allá. Ya nos vamos hacia la parte motora cognitiva. ¿Sí? Motora cognitiva numérico. ¿Sí? Expresiva. Sí, si sale 5, todos gritan, dan 5 pasos y gritan, ¡ah! O sea, entonces, ustedes están transformando y están trabajando en las interacciones neuronales de diferentes áreas cerebrales. Movimiento, procesamiento del lenguaje, ¿sí? Cognitivo, ¿sí? Pensamiento lógico. Entonces, ¿qué están haciendo? Que esas áreas motoras hagan interconexiones y vamos a trabajar de esa manera. Entonces, eso es para la segunda parte, es una de las primeras cosas que vamos a hacer, y no es cierto, va a ser eso, ¿sí? Van a buscar niños en donde ustedes vean la estrategia, pero cuando vean la estrategia, me van a decir qué áreas cognitivas se están estimulando. Yo quiero jugar tres rayas o diferenciación de colores o sumas, esta multiplicación y división con 2 niños o con 3 niños o adolescentes que tenga ahí. Voy a jugar tres en raya o voy a jugar crucigramas con ellos, y no es cierto, a través de adivinanzas. Depende de la edad en la que estén, ¿no es cierto? Imagínense con crucigramas, con palabras, y no es cierto, que vayan formando cada uno de ellos, o con sudoku, que vayan, que esos numeritos que van formando, y no es cierto, quién forma primero, y no es cierto, diferenciando en algunos grupos. Entonces estamos trabajando la parte motora, la parte cognitiva, la parte numérica, y no es cierto, y ahí, ¿qué áreas cerebrales se están estimulando? Ese trabajo pues, básicamente lo dejamos viniendo de exámenes, lo dejamos. Entonces ahí ya vayan viendo más o menos a quién van a buscar, y no es cierto, a quién van a buscar, y a través del juego vamos a hacer esa estimulación neuronal. ¿Sí? Bueno, corteza motora primaria. Pero también tiene que ver mucho centros superiores del cerebro, los ganglios basales. Dentro de los ganglios basales vemos nosotros que son agrupaciones de cuerpos celulares neuronales.
se encuentran en la sustancia blanca cerebral, es de importancia en la iniciación de los movimientos de naturaleza sostenida y repetitivo. Balanceo de brazos al andar. Sí, cuando estamos andando, y no es cierto, naturaleza sostenida y repetitiva. El que vaya a hablar de postura va a hablar de ganglios basales. Sí, el que va a hablar de postura, de músculos antigravitatorios y todo ese tipo de cosas, va a hablar de los ganglios basales, que son parte fundamental en los inicios de los movimientos. Cuando caminamos, va a ser parte fundamental también esta situación. Controla movimientos semivoluntarios, andar, correr. El movimiento de andar, de correr, es un movimiento voluntario, semivoluntario o se vuelve semi-involuntario. Bueno, el inicio de andar es un movimiento voluntario en sí. Pero cuando nosotros comenzamos a caminar repetitivamente o a correr, ya se va volviendo un movimiento semi-involuntario, que está mucho controlado por los ganglios basales. Por eso es cuando nosotros estamos caminando y alguien le mete el pie o hay un hueco y nosotros seguimos caminando. Sí, nosotros seguimos caminando sin ser parte consciente. Y si seguimos caminando sin ser muy conscientes, si hay un hueco, ¿qué pasará? Seguimos caminando. Es lo que nos pasa cuando hay una chiquita grada, ¿no es cierto? Y inclusive nos causa accidentes. ¿Por qué? Porque usted está caminando y ha habido una grada, se va al piso. ¿Por qué? Porque se volvió un movimiento semivoluntario. Sí, se volvió un movimiento semivoluntario. Y en esto ya está inmiscuido lo que son los ganglios basales. Controlan el movimiento y ayudan a mantener la postura y el tono muscular. Por eso les decía que el que vaya a hablar de postura, por ahí va a mencionar a los ganglios basales también nuevamente. Y el cerebelo, ¿sí? El cerebelo básicamente es el que ayuda a coordinar sincrónicamente las actividades motoras y la rápida progresión de un movimiento. Creo que ya hablé bastante inclusive ya les dije, las pruebas de alcoholemia cuando les hacen caminar en línea recta, necesita mucha sincronización ¿de quién? De la parte cerebelosa. ¿Sí? De la parte cerebelosa. Entonces, coordina. O sea, cualquier movimiento motor, si no sirve la motora, dice, pasen viéndole al cerebelo, porque el cerebelo les va a coordinar para que hagan bien el movimiento. ¿Sí? Manda la indicación, pero pasen por ahí, pasen viéndole al cerebelo. ¿Sí? Digamos, en palabras un poquito comprensivas, digamos, pásenle viendo al cerebelo para que el cerebelo haga bonito el movimiento. ¿Sí? Para que no esté haciendo chuecote el movimiento, caminando y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Facilita las funciones entonces de la corteza motora primaria de los ganglios basales y es un centro de integración que decide el mejor modo de ejecutar el movimiento deseado de la posición del cuerpo y el estado de los músculos en cada movimiento. ¿Sí? Entonces el cerebelo juega parte fundamental, parte sensitiva y también la parte motora. Entonces a ese que le tratábamos con desprecio, el cerebelo, sí, el cerebelo juega parte fundamental para todos los movimientos, tanto para la parte sensitiva, captar, y también para la parte motora, para ejecutar, ¿sí? Y bueno, entonces aquí tenemos los ganglios basales en la parte central, la corteza motora primaria, y no es cierto, el cerebelo que juega un papel fundamental, y ya, bueno, el tronco cerebral para la decusación de las fibras y la médula espinal, por donde va a salir todo ese plan, ese programa motor que se dio acá, ¿sí? Parte fundamental. Y a postura van a hablar ustedes. La última temática que me toca a mí exponer, ¿sí? Para que ustedes comiencen sus exposiciones, las que avancemos de esta parte. Hablamos de lo que son los engramas. Y dentro de hablar de lo que son los engramas, nosotros vemos que siempre cualquier nueva actividad motora en el inicio requiere intensa concentración y luego de la práctica no mucha concentración y luego inclusive se perfecciona la habilidad, lo que lleva poco a poco sin ningún esfuerzo, hasta inclusive disminuye el esfuerzo energético que tenemos, porque al principio yo para hacer esto, concentración profunda, y no es cierto, concentración profunda, la parte energética hasta se cansan mucho más los músculos, ay, descanso y no puedo realizarlo bien. Pero después, ¿qué pasa? Sigo entrenando, sigo practicando y sigo llevando, ¿sí? ¿Cómo se llega a esto? Esto básicamente el cerebro almacena todos esos modelos motores aprendidos específicamente para ejecutarlos a voluntad. A esa parte de aprender esto se les denomina como programas motores o engramas. Sí, son programas motores o denominados lo que son engramas.
¿sí? Ya veíamos todas las habilidades deportivas en área motora, y no es cierto que se estaban almacenando ese banco de los movimientos que nosotros hacemos, que también lo aprendemos de estos mismos, haciendo programas motores y estos engramas. Fíjense que ya los movimientos rápidos, sí, como dijimos anteriormente, los movimientos rápidos, los movimientos deportivos, siempre van a estar almacenadas en las áreas motoras del cerebro. Son movimientos rápidos, pero también hacemos movimientos finos, sí, movimientos motores finos. Sí, movimientos motores finos. Esos van a estar básicamente en las áreas sensoras del cerebro donde van a estar siendo almacenadas. Entonces, fíjense, cada movimiento, cada cosa que ustedes van enseñando en el proceso de educación, y no es cierto, en la educación física, digamos así, ya también en la parte de entrenamiento, en las habilidades deportivas que tengan, todo se está grabando acá. Sí, entonces no ha sido que yo hago solito eso. Todo vamos grabando. Claro que ya van a depender las habilidades y las cualidades físicas y motoras que tenga cada una de las personas, que con eso nacemos, y no es cierto, ese tipo de habilidades. Por eso mismo se hace mucho más factible y más fácil, y no es cierto, educar. Se le hace más fácil educarle en las habilidades motrices del fútbol a Messi que a otra persona, porque si no, a toditos hiciéramos Messi solamente entrenándole, ¿no es cierto? Ya viene dado acá también las habilidades que se vayan a tener. ¿Sí? Entonces fue mucho, es algo innato, sí, es algo innato, es algo con lo que se nace también, ¿sí? Ya viene dentro de la parte genética. Entonces, hasta ahí quedaríamos lo que se denomina la parte de la materia que hemos dado de la parte nerviosa.